Hola, ¿qué tal? Seguimos con nuestras explicaciones rapiditas. Seguimos con el señor Vlad Chavatil. Through Dates, un pedazo de juego. Como veis, es la versión vieja de Homolubicus. Pero no os preocupéis porque al final del vídeo os pondré cuáles son las diferencias, que veréis que son muy poquitas. Y aprendiendo este sabréis jugar al otro. Así que, al lío. Bueno, vamos a empezar con la explicación del Through Age. Lo primero, cada jugador tiene un tablerito de su color en el que tiene una zona de trabajadores, un track de felicidad, una zona de recursos, una zona de trabajadores inactivos, una serie de tecnologías iniciales y una serie de unidades militares o edificios iniciales. También tiene un sistema de gobierno que representa el máximo número de acciones civiles, que son los cubitos blancos, que es 4, el máximo número de acciones militares, que son los cubitos rojos, que es 2. También estos 4 representan el número máximo de cartas civiles que podemos tener en la mano, que es 4, y el número máximo de cartas militares que podremos tener en la mano, que es 2. También representa el número máximo de edificios urbanos, que es el número máximo de edificios o cubitos amarillos que podemos tener en cada carta gris. ¿De acuerdo? Bien, en el tablero central tenemos la fila de cartas, que son las cartas que estarán disponibles para comprar. Tenemos un track de producción de ciencia por turno, que en el inicial está en 1, porque tenemos un filósofo que nos produce 1 de ciencia, un track de cultura por turno que está en 0, un track de fortaleza que está en 1, porque tenemos un guerrero que nos da 1 de fortaleza, un track de ciencia total que empieza en 0 y un track de cultura total que empieza en 0. La cultura son los puntos de victoria. Al final de la partida, el que más cultura tenga ganará. También tenemos el mazo de eventos civiles, el mazo de eventos militares, 6 cartas, porque es una partida a 4, siempre es el número de jugadores más 2, militares de la era A, que empiezan en esta zona, que son eventos actuales, estos se llaman eventos futuros y estos son eventos descartados o ejecutados. ¿De acuerdo? Bien, bueno, este es el token de jugador inicial, que se da al azar, y hay una primera ronda que es diferente y la segunda que ya serán así todas las rondas. Entonces, en la primera ronda, el jugador inicial podrá gastar una acción civil, solamente una, en coger cartas. Después hará una fase de producción, después le tocará al segundo jugador que tendrá 2 acciones civiles y hará su fase de producción, después al tercer jugador que tendrá 3 acciones civiles, etc. Para coger cartas, las acciones civiles que necesita cada carta es este cubito que hay aquí. Entonces estas 5 cuestan una acción civil, estas 4 cuestan 2 y estas 4 cuestan 3 acciones civiles. Una vez que el jugador ha cogido la carta que le ha interesado, hacemos una fase de producción. La fase de producción se hará también en las segundas rondas y siguientes y es exactamente igual, con una salvedad que ahora explicaré. Lo primero es producir ciencia y cultura de acuerdo a nuestros tracks. En la ciencia producimos una por turno, pues 1 de ciencia. ¿Producimos cultura por turno? No. Después, producimos comida. ¿Cuánta comida? Pues dependiendo de las granjas que tengamos. Tenemos 2 granjas, 2 cubitos azules. En esta carta, 2 cubitos azules, cada cubito azul es una de comida. Si tuviéramos una granja mejor, como por ejemplo regadío, cada cubito azul que tuviéramos aquí serían 2 de comida, ¿de acuerdo? Una vez que hemos producido comida, hay que alimentar. ¿Cuánto nos cuesta alimentar nuestra civilización? Esta casilla, conforme vayamos sacando más trabajadores, irá aumentando el coste. ¿De acuerdo? Cuando ya esté visible otro coste mayor a este, pagaremos ese. De primeras, pagamos 0. Cuando ya hayamos sacado estos 2 trabajadores, pagaremos 1. Es importante que todos los cubitos se sacan siempre de arriba abajo y de aquí hacia aquí. ¿De acuerdo? Con lo cual, este cubito será el siguiente, luego este, luego este, luego este, luego este, y así. Y aquí exactamente igual. Vale, después de producir y alimentar, tenemos que producir recursos. Después de producir comida y alimentar, producir recursos. Lo mismo que la comida, cada mina nos producirá un cubito azul. En esta carta es un recurso, pero si tenemos unas minas mejores pueden ser más recursos, ¿de acuerdo? Después puede ser que tengamos que pagar corrupción, por ejemplo. Si tenemos muchos recursos sin usar, nos tocará pagar 2 de corrupción en este caso, luego serán 4 y luego serán 6, ¿de acuerdo? Funciona igual que la alimentación, lo pagamos de aquí y fuera, no tiene más. Más cositas. Después de la corrupción tendríamos que coger cartas militares. ¿Cuántas cartas militares? Cogeríamos tantas como acciones civiles no hayamos usado, ¿vale? Y con un máximo de 3, ¿vale? Y siempre es importante que esto no se hace en la primera ronda. Lo explico porque forma parte de la fase de producción, pero eso solo se hará en segunda ronda y siguiente, ¿de acuerdo? Es decir, recapitulando, primera ronda, coger cartas y fase de producción, salvo coger cartas militares, ¿de acuerdo? Vamos con la segunda ronda y así son todas las rondas, ¿vale?
La fila de cartas. Lo primero que hay que hacer es quitar cartas dependiendo del número de jugadores. Si somos 4, quitaremos esta carta. Si somos 3, quitaremos esta carta. O sea, estas 2 cartas. Si somos 2, quitaremos estas 3. Como somos 4, quitaríamos esta carta. La fila se corre hacia la derecha. Aquí repondríamos con cartas de la era A. ¿De acuerdo? Solamente en el turno del jugador inicial. El resto de cartas civiles de la era A se van a la caja. El siguiente jugador, ya en su segunda ronda, repondría con cartas de la era 1. ¿De acuerdo? Vale, una vez que hemos hecho Bueno, importante, cuando se acaben las cartas de la era 1, se producirá un fin de era, que hay que ver cómo funciona. Cuando se acaben las cartas de la era 2, lo mismo, y cuando se acaben las cartas de la era 3, lo mismo. Una vez que hemos hecho ya el mantenimiento de la fila de cartas, llega la fase de resolución de guerras. Si tenemos una guerra declarada en el turno anterior, se resuelve ahora. Después llega la fase política. La fase política consta de 5 opciones. La primera opción que tenemos es jugar un evento o territorio. Cuando juguemos un evento o territorio, se jugará siempre boca abajo, aquí. Supongamos que esto es un evento o territorio, lo juego aquí. Jugar un evento o territorio de la era 1 me da un punto de cultura. ¿De acuerdo? Jugar un evento o territorio de la era 2 me da 2 puntos, uno de la era 3, 3 puntos. Cuando yo juego un evento aquí, o un territorio, esto se saca la siguiente carta jugamos siempre evento futuro, se saca la carta de eventos actuales y se lee el texto. Si es un evento, simplemente ejecutamos el texto y lo que ponga. Si es un territorio, voy a buscar un territorio por aquí, tenemos que pujar por él, por ejemplo, este territorio. ¿Cómo se puja por los territorios? Lo primero que tenemos que ver es nuestro tras de fortaleza, ¿de acuerdo? Y luego si tenemos algún bono de colonización, que son cartas militares, como esta. Entonces yo puedo pujar, como mucho, toda la fortaleza que tenga más mis bonos de colonización. Empieza pujando el jugador que ha sacado el territorio, y luego los siguientes jugadores van pujando siempre superando la puja. Se puede repujar todas las veces que se quiera, y al final el que gana tiene que pagar entre bonos de colonización y matando unidades, ¿de acuerdo? El coste que ha pujado. Si yo, por ejemplo, he pujado 2, tendría que gastar este bono y matar una unidad. Es importante que siempre en cada puja, cuando salgamos victoriosos, al menos una unidad debe morir. Con lo cual, si he pujado solamente uno y nadie me ha repujado, tendré que matar la unidad. No podré utilizar el bono. ¿De acuerdo? Vale. Luego los territorios, una vez que lo ganamos, tienen un bono instantáneo y un bono permanente. En este caso, pues el permanente es que nos subiríamos 2 la fortaleza. ¿De acuerdo? Bien, eso en cuanto a territorios y eventos. Después tenemos las agresiones. Las agresiones se juegan contra un jugador, cuestan acciones civiles, ¿vale? Y nos sirve pues, para fastidiar a ese jugador y nosotros ganar beneficios. ¿Cómo se juega? Yo la juego contra un jugador, calculo mi fortaleza, que es, miro mi tras de fortaleza, imaginemos que me supone que estoy un poquito mejor y que tengo 3 soldaditos, 4 en total. Y voy a atacar al jugador rojo que tiene 3. Pues después de mirar esto, yo puedo decidir sacrificar unidades para volverlas a contar. Yo tengo 4 de fortaleza porque tengo 4 guerreros. Pero si mato a este, tendré 5. Si mato a este, tendré 6. Si mato a este, tendré 7. Y si mato a este, tendré 8. Es importante que los mato, gane o pierda. ¿De acuerdo? Después de que yo he decidido cuánta gente mato, el defensor hace lo mismo. ¿Cuánta gente mata? Y todas las unidades que mate, lo vuelve a contar. ¿De acuerdo? Si fueran unidades, por ejemplo, hombres de arma, que dan 2 puntos, matar a este me daría 2 puntos. ¿De acuerdo? Al final, después de los sacrificios, que recordemos, sacrifica primero el atacante, luego el defensor, se mira quién tiene más. Si el atacante tiene más, se ejecuta el texto de la carta. Si es el defensor el que tiene más, la carta se descarta y no hay problema. Otra acción política, guerras, son iguales que las incursiones, simplemente que cuestan más acciones militares, que se resuelven al comienzo del siguiente turno, antes de la fase política del siguiente turno del jugador que jugó la guerra, es decir, yo tengo el resto de mi turno para armarme, el jugador defensor tiene su turno entero para armarse, y cuando me vuelve a tocar antes de la fase política, comparamos fortaleza y sacrificamos unidades exactamente igual que en una agresión, y el que más tenga pues realiza el texto, ¿de acuerdo? En este caso, el defensor puede ganar la guerra, en el caso y beneficiarse del texto de la guerra. En el caso de las agresiones, solamente el atacante puede beneficiarse. El defensor lo más que puede aspirar es a que no pase nada.
¿De acuerdo? Después, ¿qué más tenemos? Ah, bueno, se me olvida. Tenemos, cuando hemos calculado la fortaleza, el defensor puede descartarse de este tipo de cartas, que son cartas militares, para ganar 2 de defensa. ¿De acuerdo? Seguimos. Llevamos evento, territorio, agresión, guerra. Podemos jugar un pacto, que son estas cartas azules que tengo por aquí, ¿vale? Que son muy sencillas. Es un texto beneficioso para 2 civilizaciones. Me pongo de acuerdo con otro jugador, si él está de acuerdo, entra en vigor. Hay que una zona A y una zona B, porque los pactos algunas veces son asimétricos. Él ha ganado una cosa y el B gana otra diferente. Entonces, se lo propongo a otro jugador, ese jugador acepta y el pacto entra en vigor. Solo puedo tener un pacto en vigor y otra acción que puedo hacer es cancelar un pacto. Es decir, si juego un pacto, tengo que quitar el que hay. Y aparte, si no me interesa el pacto que tengo, puedo cancelarlo. ¿De acuerdo? Y esas son las 5 opciones que tenemos. Jugar evento territorio, una agresión, una guerra, jugar un pacto o cancelar un pacto. ¿De acuerdo? Bien, ahora después tengo que mirar si la mano que tengo de cartas militares es mayor que el número de acciones militares posibles. Si es así, me tengo que descartar hasta tener tantas cartas como me marque mi sistema de gobierno. Vale, después de esto llega la fase principal, que es la fase de acciones civiles y acciones militares. Vale, acciones civiles, ¿qué podemos hacer? Coger cartas, ya he explicado cómo va, exactamente igual. Tipo de cartas que tenemos. Maravillas, son las moradas. Cuando las cogemos, en vez de ir a nuestra mano, van directamente a la mesa. Colocamos un cubito azul para indicar qué fase de la maravilla estamos construyendo, ¿de acuerdo? Y se quedan aquí. Mientras tenga una maravilla en construcción, no puedo coger otra. Puedo gastar en mi turno una acción civil para construir una fase de la maravilla. Pago los recursos que pone aquí y ya la considero construida. Luego pagaré, si quiero, otra acción civil y construir otra fase, otra tal. Si tengo acciones civiles suficientes y recursos suficientes, puedo construirla en un solo turno. Pero pues, si no, puedo tardar varios. Una vez que la tengo construida, me da pues, lo que ponga aquí abajo o lo que diga el texto. ¿De acuerdo? Es importante que mientras tengo una en construcción no puedo coger y cuando tengo una construida, coger otra maravilla me cuesta más. En este caso, coger esta maravilla me costaría dos acciones civiles. Una, que es lo que marca, y una porque ya tengo una maravilla construida. Si tuviera 2, me costaría 3 y así sucesivamente. Vale, cartas amarillas. Son cartas que cuando las cogemos van a la mano, como el resto, salvo las moradas, y que no puedo jugar en el mismo turno que he cogido. ¿De acuerdo? Se aplica el texto y fuera, son de un solo uso. Jugar cualquier carta de la mano cuesta una acción civil. Más tipos de cartas, líderes. Los líderes son cartas que permanecen, es decir, una vez que la coja va a mi mano, lo mismo de antes, juego el líder por una acción civil y se va a quedar ahí hasta que lo sustituya por un líder mejor o hasta que se acabe una era en concreto. ¿De acuerdo? El líder da un beneficio permanente y no tiene más misterio. Cuando ya he cogido una carta de líder de una era, ya no puedo coger ninguna carta de líder de esa misma era, con lo cual ese líder, lo juegue o no lo juegue, será el único líder que pueda tener de esa era. Podré reemplazarlo por uno de una era posterior. Luego tenemos tecnologías. Tecnologías hay edificios mejores, minas mejores, tecnologías especiales. Por explicar unas poquitas, tenemos regadío, por poner un ejemplo, que es una mina mejor, una granja mejor. Tenemos tecnologías especiales que dan un beneficio, ¿vale? Y que en este caso, si veis, tengo una tecnología de la era 1, una tecnología de la era 3 con el mismo símbolo. Si yo tengo esta jugada y después, más adelante, juego esta, las tengo que reemplazar. Cartas azules solo puedo tener de un solo símbolo, o sea, el mismo símbolo solo puedo tener una carta, ¿de acuerdo? Entonces, si juego una posterior con el mismo símbolo, tengo que descartar la anterior. Son cartas que dan beneficios permanentes y nada, por lo que ponga el texto, no tiene más. También puedo jugar tecnologías militares que me dan mejores unidades. Puedo jugar... Bueno, hay un montón de tecnologías. Todas las tecnologías tienen un coste en ciencia. Para poder jugarlas, aparte de pagar una acción civil, tengo que descontar de mi track, supongamos que estoy aquí, y he jugado esta, pues esta me costaría 3 de ciencia, y he jugado esta también, pues otros 3. ¿De acuerdo? Para eso vale la ciencia, para jugar nuevas tecnologías. ¿Qué más tipos tenemos? Sistemas de gobierno. Esto es un sistema de gobierno. Me vale para reemplazar al que tengo. Tengo 2 opciones. La primera y la más sencilla es pagar el coste más alto en ciencia. Yo estoy aquí, pago mis 7 de ciencia, una acción civil y reemplazo mi gobierno anterior por este, cogiendo los cubitos que corresponda, los nuevos límites, ajustando el track de felicidad, ajustando el track de producción de cultura por turno, en fin. Siempre estos tracks hay que tenerlos actualizados, ¿de acuerdo? Que no quiero pagar el coste más alto, puedo pagar el 2, que es el coste más bajo de ciencia, pero me cuesta todas las acciones civiles de un turno,
¿de acuerdo? No haría nada más con acciones civiles. Y tiene que ser la primera carta que juegue, ¿de acuerdo? Si ya he gastado una acción civil, ya no puedo hacer una revolución, que es como se llama, pagar el coste más bajo, para poner un gobierno. Vale, eso en cuanto a tecnologías. ¿Qué más cosas puedo hacer? Por una acción civil puedo aumentar una población, que es, pago este coste en comida y paso un cubito de aquí a aquí, no tiene más. Y luego puedo construir, mejorar o destruir edificios. Construir un edificio es fácil, pongo de aquí a aquí, pago 3 recursos y ya he construido un edificio. Ajustaría mitad de ciencia subiéndome porque ahora produzco 2 de ciencia y marchando. ¿Qué más puedo hacer? Puedo mejorar edificios. Puedo mejorar esta granja de agricultura básica que tengo aquí, hacerla de regadío. Pago la diferencia, de 4 a 2 pagaría 2 recursos, tiquitín, y ya la tengo. Puedo destruir, que es quitar, por ejemplo, de aquí a aquí, y eso me costaría también una acción civil, es decir, construir una acción civil, mejorar una acción civil y destruir una acción civil, pero no recuperaría nada de lo invertido, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a acciones civiles. En cuanto a militares, podemos hacer 2 cosas. Construir, mejorar y destruir unidades, como veis es el mismo caso, pues puedo construir un soldado pagando 2 recursos, que me costaría una acción militar, mejorar un guerrero a un hombre de armas pagando la diferencia, que es 1, pagaría un recurso y lo mejoraría, o bien destruir una unidad militar. Todo eso es una acción militar. Por otra parte, puedo jugar tácticas. Por ejemplo, esta, que la verdad es que ahora mismo no me interesaría mucho, o esta, ¿de acuerdo? Las tácticas son ejércitos. Supongamos que yo tengo 3 caballeros, pues por cada grupo de 3 caballeros, si tengo la táctica jugada, gano un bono de 4. Si tengo 6 caballeros, 6 unidades de caballería, tendría lo que me dieran las unidades de caballería, mi fortaleza estándar, más 4 por cada grupo de 3. Muy sencillito. Solo puedo tener una táctica por turno y hay algunas tácticas que tienen 2 números. Si tengo alguna unidad 2 eras anterior a la era de la táctica, aplico el número pequeño, porque es una unidad demasiado antigua. Si no tengo ninguna y todas son de esta era o de una anterior, aplico el número grande. No tiene más. ¿Qué más tenemos? Tenemos bueno, esto, acciones civiles y militares, no tiene más misterio. Una cosa importante es que para mejorar edificios, no lo he explicado, a ver si tengo por aquí algún ejemplito. Bueno, para mejorar edificios tienen que ser con el mismo dibujo, es decir, yo no puedo mejorar una filosofía a otra cosa si no tiene este dibujo del matraz, ¿de acuerdo? Vale, seguimos. Sublevación. ¿Qué es la sublevación? Imaginemos que yo estoy así, tengo muchas cosas, he hecho muchas minas, muchas granjas y voy por aquí, ¿vale? Vale, yo ahora mismo tengo, así mejor, 2 de felicidad. Como he vaciado esta fila, veis que aquí hay un 3. Eso quiere decir que cuando yo vacíe esta fila debería tener 3 de felicidad. Como tengo 2, tengo que mirar si se me subleva la población. Tengo que mirar que la diferencia entre lo que debería tener y lo que tengo sea mayor o igual que el número de trabajadores que hay aquí. En este caso, 3 menos 2, 1. Como tengo 3 trabajadores, no pasa nada. Si yo no tuviera ninguno, tendría 3 menos 2, 1. Como es mayor que el número de trabajadores que tengo aquí, mi civilización se subleva y me saltaría la fase de producción que viene ahora. ¿De acuerdo? Si me la salto, pues no puedo hacer nada. No voy a producir ciencia, no voy a producir cultura, no voy a producir nada. Por eso a veces es bueno destruir un edificio simplemente para que no se nos subleven. ¿De acuerdo? Vale, con eso ya ese es el turno completo. Entonces, ¿qué nos queda por ver? El final de una era. El final de una era es muy sencillito. Simplemente, cuando se acaban las cartas de una era, de la era 1, 2 y 3, la era no cuenta, hay que destruir todas las maravillas en construcción de hace 2 eras, es decir, se acaba la era 1, todas las maravillas en construcción de la era A se destruyen, todas las cartas que tenga a la mano de la era A se destruyen y todos los líderes de la era A se destruyen, ¿de acuerdo? Maravillas en construcción, cartas en mano y líderes, ¿vale? Nada más, todas las tecnologías que estén jugadas no van a ninguna parte. Y por último, fin de la partida. ¿Cuándo se acaba la partida? Cuando se acaba o se produce el fin de la era 3. En este caso, si se acaba en el turno del jugador inicial, se juega una ronda completa y se cuentan los puntos. Si lo acaba otro jugador que no sea el inicial, se acaba la ronda, digamos, hasta el jugador inicial y luego se juega otra ronda completa. ¿De acuerdo? En el caso de la era 3 hay que tener en cuenta una cosita más, que es todos los eventos, solamente eventos que estén jugados aquí, se revelan
y se aplican, porque son eventos que dan puntos de cultura. ¿De acuerdo? Y ya está, listo. Chupado, espero que os sirva.